Hay momentos en la vida en los que el silencio duele, y no me refiero solamente al silencio de las personas, me refiero a ese silencio más profundo, ese silencio que sentimos cuando estamos pasando por algo difícil, y pareciera que el cielo no responde. Porque seamos honestos, hay días donde uno siente que está haciendo todo lo posible por mantenerse fuerte, todo lo posible por seguir adelante, todo lo posible por no derrumbarse. Pero aún así, las respuestas no llegan, las puertas no se abren, las heridas siguen ahí, los problemas continúan. Y entonces aparece una pregunta que muchas personas guardan en silencio por miedo o por culpa. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Y quiero hablarte justamente de eso, porque creo que muchas personas están viviendo momentos donde sienten que oran, pero no escuchan nada. Piden señales y no aparecen. Esperan ayuda y el tiempo sigue pasando y poco a poco empiezan a sentirse solas. Como si hubieran sido olvidadas, como si sus lágrimas no fueran vistas por nadie, como si su dolor estuviera ocurriendo en completo silencio. Pero quiero decirte algo que tal vez necesitas escuchar hoy. El silencio no significa ausencia. Y esto aplica también para la vida, porque hay presencias que no siempre hacen ruido. Piensa por un momento en las personas que más te han amado de verdad. Muchas veces no estaban hablando todo el tiempo, simplemente estaban ahí, acompañando, sosteniendo, cuidando. Y creo que a veces pasa algo parecido en nuestra vida espiritual. Queremos respuestas inmediatas, queremos señales claras, queremos entender el porqué de todo. Pero la vida no siempre funciona así. Hay procesos que solamente se entienden después, mucho después. Y sé que eso puede ser frustrante, porque cuando alguien está sufriendo, lo último que quiere escuchar es ten paciencia. Pero cuando alguien está roto emocionalmente, lo que quiere es alivio, quiere respuestas, quiere sentir que todo va a mejorar. Pero quizás una de las pruebas más difíciles de la vida es seguir caminando incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Porque es fácil tener esperanza cuando todo sale bien. Lo difícil es mantenerla cuando el panorama se oscurece. Cuando llegan las pérdidas, cuando llegan las decepciones, cuando llegan las noches donde uno siente que ya no puede más. Y sin embargo, incluso ahí, muchas veces están ocurriendo cosas que todavía no podemos ver. Porque hay silencios que no son abandono, son preparación. Hay esperas que no son castigos, son procesos. Y sé que tal vez alguien escuchando este mensaje siente que lleva demasiado tiempo esperando que algo cambie, esperando sanar, esperando una oportunidad, esperando una respuesta, esperando paz. Y poco a poco el cansancio empieza a entrar al corazón, porque el ser humano se desgasta cuando siente incertidumbre. Nos desespera no saber qué viene, nos desespera sentir que no tenemos el control. Pero quizás parte de crecer espiritualmente también consiste en aprender a confiar incluso cuando no podemos ver el camino completo. Y no estoy diciendo que sea fácil, porque no lo es. Hay personas que hoy están librando batallas muy pesadas, batallas emocionales, familiares, económicas, mentales. Hay personas que están sonriendo mientras por dentro sienten que se están rompiendo. Y aún así siguen levantándose todos los días, siguen luchando, siguen intentando, aunque nadie vea el esfuerzo que hacen internamente. Y si tú eres una de esas personas, quiero que sepas algo. Tu dolor no ha sido ignorado, tu proceso no ha sido invisible. Y aunque hoy no entiendas muchas cosas, eso no significa que estés caminando solo. A veces simplemente estamos mirando la vida desde un capítulo que todavía no termina. Y cuando uno solamente ve una página del libro, muchas cosas parecen no tener sentido, pero la historia aún continúa. Y quizás más adelante entenderás por qué algunas puertas se cerraron, por qué algunas personas se fueron.
¿Por qué algunos planes no salieron como esperabas? Porque a veces las cosas que más nos dolieron terminaron guiándonos hacia lugares que jamás habríamos descubierto de otra manera. Ahora bien, quiero aclarar algo importante. Tener fe no significa fingir que no duele, no significa sonreír todo el tiempo, no significa negar el sufrimiento. Incluso las personas más fuertes tienen momentos donde se cansan, donde lloran, donde dudan, donde sienten miedo, y eso no te hace débil, te hace humano. Porque muchas veces creemos que debemos aparentar fortaleza absoluta, pero la verdadera fortaleza no consiste en nunca caer, consiste en seguir adelante aun cuando el alma pesa. Y creo que hay algo muy poderoso en eso, en seguir caminando incluso en medio de la incertidumbre, en no rendirte aunque todavía no veas resultados, en mantener esperanza aunque la tormenta siga presente, porque hay personas que abandonan justo antes de que las cosas comiencen a cambiar, y no quiero que eso te pase a ti. No quiero que tomes decisiones definitivas basadas en momentos temporales. No quiero que pienses que toda tu vida será igual solamente porque hoy estás viviendo una etapa difícil. La vida cambia, las personas cambian, las heridas sanan, los caminos aparecen. Y sí, incluso los corazones rotos pueden volver a sentir paz. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas, tal vez todavía haya cosas que no entiendes. Pero quiero invitarte a no perder la esperanza, a no asumir que el silencio significa abandono, porque muchas veces, aún en silencio, Dios sigue orando en lugares que nuestros ojos todavía no alcanzan a ver. Y quizás un día mirarás hacia atrás y entenderás que nunca estuviste solo. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.